Pues queridos hermanos, hermanas de liturgia, continuamos con nuestra formación ahora a través de este formato, que es este video. Estamos aquí en la capilla del Santísimo de nuestra parroquia, aquí en San Miguel, en Lomas de San Miguel. Y bueno, pues este es uno de los espacios sagrados más importantes que tenemos en nuestro templo. No todos los templos logran tener una capilla del Santísimo. Sin embargo, desde el Concilio Vaticano II se sugirió que esta medida se tomara en todos los templos. Es una medida precautoria, es decir, para evitar abusos en la nave principal, de faltas de respeto al Santísimo, de irreverencias, y que también aparte hubiera un lugar destinado de manera más íntima a la oración con el Santísimo. Si hiciéramos una analogía, una comparación con el Templo de Jerusalén, pues este sería el Santo de los Santos, ¿no? El lugar donde se encuentra el sagrario, que era pues el tabernáculo del Antiguo Testamento, donde se encontraban las tablas de la ley, la arca de la alianza, que ahora en la nueva alianza con Jesucristo lo que se tiene es precisamente el cuerpo de Cristo, ese pedacito de pan consagrado que le llamamos hostia, hostia consagrada. Y es por eso que se tiene que tener mucho cuidado al momento de consagrar, al momento de distribuir, al momento de reservar, así se le llama. Cuando se trae el Santísimo, se traslada de la mesa del altar al sagrario, se llama trasladar la reserva o trasladar el Santísimo. Es muy importante cómo nos expresamos, cómo nosotros utilizamos este lenguaje que les decía propio de la liturgia, para podernos entender mejor y llamar las cosas por su nombre. Se traslada en una panera, se traslada en un copón, ¿verdad? O en un relicario. Son tres de los vasos sagrados que se llegan a utilizar para este efecto. Y por eso es muy importante también utilizar ornamentos o vestiduras propios para el traslado. Generalmente tiene que ser un ministro ordinario. Aquí viene la palabra ordinariamente y extraordinariamente. Ordinariamente es lo que comúnmente debe de hacer cada persona. Extraordinario es en casos en el que lo ordinario no se puede realizar, entonces se hace de manera extraordinaria. Entonces, el ministro ordinario de la Eucaristía, pues es el sacerdote junto con el diácono, que nos tiene por la misma investidura sacerdotal la misión, la labor de manejar todo lo que son las especies consagradas, el pan y el vino. El vino, por su naturaleza, que es más delicada y más difícil de manipular, se recomienda siempre que se consuma en el momento de la consagración, y por eso es que lo que se reserva es únicamente el pan consagrado, que es el cuerpo de Cristo. Dios está presente, nuestro Señor Jesucristo está presente de la misma manera en un trozo de pan que en un poco de vino. Por eso, vamos a decirlo en términos muy coloquiales y comunes, lo mismo da comulgar el cuerpo y la sangre que solo la sangre, que solo el vino. Y esto hay que decirlo claro, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ay, es que cuando comulgo el pan y el vino, siento como que, pues debes de sentir lo mismo que si comulgaras una fracción pequeña de pan o si solamente comulgaras el vino. Y dicho sea de paso, hay personas que por su condición física no pueden comulgar cotidianamente el pan por el gluten que contiene la harina. Entonces se les da solamente el vino. Son casos excepcionales cuando es una persona de comunión diaria que tiene bastante comunicación con su párroco y le trae su certificado de que tiene intolerancia al gluten, entonces se les puede dar la comunión bajo solo la
del vino, y resulta lo mismo. Es un ejemplo para decir que Cristo está presente en ambas especies o en cada una de ellas. No importa la cantidad, no importa la forma, ¿no? Si es pan o si es vino. Entonces, las vestiduras que utilizamos regularmente, ordinariamente, después de que concluye una Eucaristía, una misa, pues sería que el ministro tenga su alba puesta, su estola o su casulla, o en su defecto, si es por ejemplo para una exposición del Santísimo, basta con traer el alba y el paño de hombros. Esto es lo ordinario. El otro día me preguntaba una laica que pues por ahí le pusieron el paño de hombros para que trasladara el Santísimo después de una exposición del Santísimo. Es un caso extraordinario. Mientras el ministro ordenado lo delegue, pues es válido única y exclusivamente para el momento. No quiere decir que a partir de entonces ya lo puede hacer todo el tiempo, no, solo para el momento, por una situación extraordinaria, ¿no? Que el ministro ordenado lo juzgue. Pero sí es muy importante todos nosotros distinguir las áreas, el presbiterio del que hablábamos la semana pasada, con la capilla del Santísimo, que debe de mantenerse siempre pulcra, limpia, todas las áreas que consideramos más sagradas, ornamentadas con flores, con velas, con la luz, ¿no? Está la lámpara azul, que ordinariamente debería de ser una vela, pero extraordinariamente para evitar el consumo de tanta cera, pues entonces se ponen velas, ¿verdad? Y esa lámpara roja se llama tercerilla. La tercerilla indica que dentro del sagrario está el cuerpo de Cristo reservado, y entonces es objeto el sagrario de el respeto que se merece, porque adentro está nuestro Señor, entonces que nuestro Señor siempre será objeto de adoración. Y ahí entra pues entonces este tema de las actitudes, gestos y movimientos que realizamos de manera ordinaria en cualquier celebración litúrgica, y extraordinaria cuando solamente realizamos una visita, ya sea personal o grupal, a un templo sagrado donde sabemos está presente nuestro Señor. Por eso es muy importante distinguir, porque hay veces templos más pequeños como oratorios o como capillas que no están abiertas al culto público, que no tienen el santo. Hay que observar cuando vamos, a veces que salimos de vacaciones y vamos a estos pueblitos y hay capillas rurales y que no necesariamente tengan el Santísimo reservado. La indicación para decir si está es esta vela roja o esta lámpara roja que llamamos tercerilla. Entonces, para hablar de los gestos y movimientos, de las actitudes que debemos de tener, sobre todo nosotros como servidores del altar, pues tener claro por qué las realizamos. Y lo más importante que tenemos que decir es que una vez comienza el canto de entrada, por ejemplo, para la misa, el centro de la celebración es la mesa del altar. Cristo mismo se convierte en altar porque en él mismo se va a llevar a cabo el sacrificio. Por eso es que toda genuflexión, flexión, arrodillamiento es dirigido siempre a la mesa del altar. Esto hay que tenerlo claro porque hay mucha gente que se la pasa dando reverencias o cabezazos, digo yo, porque a veces no hacemos bien las reverencias, a cuanta cosa, y a lo que le tenemos que dar no se lo damos. Primero es a la mesa del altar si venimos en una procesión solemne. Si en el caso de que hubiera un sagrario donde está presente nuestro Señor consagrado, entonces ahí se tendría que hacer una genuflexión, que la rodilla toque el piso. Es en el único caso en el que se debería de hacer. Pero por ejemplo en nuestro templo, que no hay Santísimo en el centro, sino que está reservado en la capilla del Santísimo, basta con hacer una media genuflexión. Eso es muy importante, media y profunda, ¿no? Entonces es muy importante
que lo tengamos claro, siempre va dirigida a la mesa del altar. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, sobre todo para los que van a hacer la colecta, los que van a leer cualquier servicio, que a veces ya lo hacemos muy mecánico y no le damos el sentido. Yo siempre les he dicho que si los lectores están de este lado, se suben directamente a leer, no tienen que pasar al frente, hacer la reverencia al altar y volverse a regresar. Eso no tiene sentido, porque la cuestión práctica es que si yo estoy de este lado y voy a pasar a leer, me formo detrás del ambón y hago mi servicio de leer o de cantar el salmo. Pero si estuviéramos de este lado y tengo que cruzar hacia el ambón, ahí sí tengo que hacer la reverencia, porque es funcional. O sea, me estoy trasladando de una parte de la asamblea para dirigirme a realizar mi servicio. Entonces, muy diferente es, como por ejemplo, cuando se tiene que hacer alguna procesión, porque venimos en el pasillo central y ahí vamos dirigidos siempre hacia el altar. Una vez que se hace la reverencia, nos vamos al lugar donde nos corresponde. Pero esto hay que tenerlo muy claro. Lo mismo aplica con quienes van a colectar, ¿verdad? Para que lo tengan claro. Si todas están de este lado, van a colectar, toman su cesto y se dirigen a colectar. Si una se tiene que atravesar, hace su reverencia y se va. Pero ya dicen que a veces la costumbre es más fuerte que el amor, y eso es algo que hay que corregir, porque ya muchas lo hacen como por automático. Separan las 4 o las 2 o las 3 que van a colectar, hacen su reverencia y se van. Pero si vienen de acá no habría necesidad, solamente aquella que se tiene que pasar para el otro lado. Es algo que tenemos que tener en cuenta, el de por qué lo hacemos. Y por eso, qué bueno que quede grabado aquí en el video, para que quienes no asisten a la formación tengan el medio a través del cual aprender esta condición, ¿no? Y que quede ahí grabado para su formación e información. Entonces, de las principales acciones, sobre todo gestos, movimientos, es la reverencia, genuflexión, que se hace en el servicio que vamos nosotros a realizar. Ahora, también es muy importante las actitudes que asumimos. Por la pandemia, pues, se nos ha delegado, sobre todo nosotros aquí, en nuestra parroquia, también el sanitizar. Y aunque pudiéramos decir no es parte de la liturgia, pero pues lo tenemos que aprender porque es el servicio que se nos ha pedido, sí se requiere una atención especial al servicio que estamos dando. Nosotros quisiéramos tener personal suficiente para delegar, uno que sanitice, otro que tome la temperatura y otro que acomode. Desafortunadamente no siempre se tiene el personal, y entonces la misma que sanitiza es la que canta y la que pasa a leer y la que tiene que hacer 1001 cosas. Y esas son las cosas que tristemente pues están pasando y no deberían de suceder. Sin embargo, están pasando. ¿Qué vamos a hacer en esa situación? Priorizar, sobre todo por los tiempos. Si yo tengo que sanitizar, tomar temperatura y acomodar, tengo un tiempo destinado para eso. Media hora antes de que comience la celebración y hasta 5 minutos después de iniciado, porque si no tengo quien me apoye, tengo que salir a correr a leer la primera lectura. Solo en el caso de que es una persona que hace varias funciones. Si la capilla o la parroquia tienen suficiente personal, pues el que sanitiza se queda ahí todo el tiempo, tomando la temperatura, y siempre el acomodo, que a veces se nos olvida, ya últimamente se olvida mucho el acomodar, sobre todo aquí en San Miguel, se quedan las bancas del frente vacías y entonces se desperdicia mucho el espacio. Entonces, que no se nos olvide la función de acomodar, ¿no? Y luego también la actitud de poner atención. Mucho pasa, y nos pasa mucho a nosotros como servidores del altar, este dicho de que está en todo menos en misa, ¿verdad?
no pierdan la oportunidad de vivir su Eucaristía, de poner atención a las lecturas, de participar con los cantos. Y yo se lo he dicho, pues ni modo, si cantamos feo, no importa, pero no hay cosa más triste que asistir a una misa donde nadie canta, donde nadie participa, y si se ve mal en general con la asamblea, se ve peor con los de liturgia. O sea, que ni el de liturgia cante, que ni el de liturgia conteste con fuerza. Si estamos oyendo, por ejemplo, las misas de sábado, que la gente no participa, pues mínimo los que tienen que participar son los de liturgia, ¿no? Te rogamos, Señor, el Señor está conmigo y con tu espíritu, o sea, que se escuche nuestra voz, porque si no, entonces esto se convierte en un monólogo, donde solamente el celebrante habla. Y recordemos que la asamblea, por eso es asamblea, donde todos participamos y antes que otra cosa venimos a dar culto a Dios, servicio a Dios y a los demás. Dentro de esta actitud, el no distraernos con cosas que no van. Por eso siempre, y yo se los he dicho, hay que delegar a alguien que se encargue de la seguridad de los que estamos en el templo. Si entra un borrachito, si entra una persona drogada, si entra una persona extraña, con actitudes raras, siempre debe haber alguien que mueva a control, porque el sacerdote no puede hacer todo. El problema es que cuando no hay quien, entonces todo el mundo quiere solucionar y se olvidan de que hay que seguir sirviendo en el altar. Eso hay que tenerlo siempre delegado. El encargado de cada liturgia saldría el último, si no hay quien les ayude, pues el que está ahí de encargado de disolver el momento pues incómodo y ayudar al celebrante a que la gente que está ahí presente no se distraiga. Vamos a seguir por esta línea, sobre todo teniendo en cuenta que a raíz de la pandemia muchas de las cosas han cambiado, sobre todo para hacer nuestras celebraciones más ágiles, prontas y evitar que estemos expuestos mucho tiempo en los templos para evitar contagios. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a sus órdenes y esperemos que este video lo puedan repasar una y otra vez, hagan sus propias anotaciones y compartan con los que les ayuden en sus celebraciones este video. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.